Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio COVID, donde vamos a hablar una noche más de las circunstancias de la pandemia y cómo se está comportando el virus en Cantabria, en España y en el mundo. Vamos a tener un programa en el que vamos a poder hablar sobre muchos temas. Vamos a hablar con Mónica Hernández, la directora gerente del Hospital de Laredo. También vamos a hablar sobre el confinamiento y las consecuencias económicas que se puede traer con Jano García, escritor y economista. Y hemos estado también hoy en Castro Urdiales, hemos estado preguntando a la gente sobre el COVID, sobre las medidas que están planteando desde el Gobierno. Hoy podemos decir que en Cantabria han confinado 4 localidades, entre ellas Laredo, por la alta incidencia que se está produciendo en esta localidad y en los otros lugares. Durante los próximos 15 días estas poblaciones van a estar cerradas, confinadas del exterior, además de producirse el cierre de la hostelería y el pequeño comercio. Va a estar todo cerrado salvo los colegios. Por lo primero que hacemos siempre es dar los datos sobre cómo estamos en la pandemia. Hoy el Ministerio ha anunciado que 34.000 casos, tenemos una incidencia acumulada que ya casi roza los 900 casos en 14 días por 100.000 habitantes y más de 300 fallecidos nuevos. Sí que estamos viendo que la incidencia acumulada está creciendo tanto a 7 días como a 14, pero sí estamos viendo cómo está estabilizándose por primera vez en semanas. La verdad es que esas son las buenas noticias que podemos traer hoy, porque aunque sean noticias que siguen siendo dramáticas, sí estamos viendo cómo la curva de 7 días está aplanando, la de 14 lo está empezando a hacer también. Eso implica que el ritmo de casos está dejando de crecer tan exponencialmente. Eso implica que dentro de unos días también empezaremos a ver esa mejoría en las UCIs y en los hospitales y en los fallecidos. Eso es lo mejor que podemos decir ahora mismo. Dentro de España, las provincias o las comunidades autónomas que peor están ahora mismo, podemos ver que son, vemos los 1.423 de incidencia acumulada en la Comunidad Valenciana, 1.382 en Murcia, también en Extremadura y Castilla y León, La Rioja. En Cantabria es verdad que por detrás de Canarias es la comunidad que mejor está, o podemos decir menos mal, con 405 de incidencia acumulada. La verdad es que la más baja sea esa es un problema. Respecto a las camas ocupadas, sí vemos que se está estabilizando o está comenzando a dejar de crecer el número de hospitalizaciones acumuladas. Ahora mismo estamos hablando del 23% de camas de hospital ocupadas por COVID y creo que es un 42% de camas de UCI. Evidentemente un 42% de camas ocupadas por COVID en la UCI es un problema muy grave. En la Comunidad Valenciana, de hecho, están por encima del 60%, aunque ahora ya van a empezar a haber una estabilización, pero es que un 60%, hablamos de que 6 de cada 10 pacientes están en la UCI, y eso es un problema muy gordo. Eso es lo que tenemos que controlar en los próximos días. Hay otras comunidades que no están tan mal, pero bueno, en Cantabria, por ejemplo, la ocupación de UCI no alcanza el 25%, y eso por ahora es una buena noticia. Sí vemos en Cantabria como la curva también está comenzando a estabilizarse. Es verdad que es una estabilización en la que todos los días estamos viendo en torno a 150-200 casos, no termina de bajar de ahí, y eso es algo que pronto empezará a revertir, porque se ve que la curva no está creciendo exponencialmente, pero es desesperante ver cómo entran en los hospitales. Luego hablaremos con la directora gerente del Hospital de Laredo y podremos ver cómo están de desbordados los médicos y los sanitarios con la situación que están viviendo en este momento. Sí que hemos visto que los confinamientos que se están produciendo ahora mismo, bajo mi punto de vista, sí que están siendo algo tardíos, ¿no? Digamos que en este momento lo suyo hubiera sido confinar hace unos días, porque
porque es verdad que en el momento en el que más estaba creciendo, y tanto Laredo como todos los municipios de Cantabria Oriental, también en otros lugares de España, si no se confinó entonces, ahora mismo a lo mejor no sé si es el momento, porque ya se está viendo la estabilización, pero bueno, en cualquier caso nunca está de más tomar estas medidas si son por corto tiempo y con un sentido, pero bueno, en realidad, por ejemplo, en Laredo, si tenemos 150 casos activos en Laredo, sí que esta semana Sanidad nos decía que 88 de esos casos estaban localizados en un solo foco, ¿no? Entonces, para eso están realmente los rastreadores. Si hablamos de incidencia acumulada y tomamos las medidas en función de esa métrica en poblaciones pequeñas, digamos que por debajo de 10-15.000 habitantes, hablar de incidencia acumulada es muy complicado, porque es una métrica que en cuanto hay un brote medianamente grande, te encuentras con una incidencia enorme y el brote puede estar perfectamente controlado. Nos pasó hace unas semanas en Bárcena de Cicero también, donde tuvimos varias residencias con casos que hicieron aumentar su incidencia acumulada hasta casi 1.500 casos, y realmente la situación estaba controlada dentro de esas dos residencias. No sé cuál será la situación exacta o cuáles son las métricas que han podido ver para eso, pero es verdad que ahora mismo hablar de confinamientos, luego vamos a hablar con Jano García, que es economista, él es bastante crítico con ese tipo de medidas, porque evidentemente el pequeño comercio, la hostelería, puede sufrir muchísimo en una situación en la que el país no tiene la posibilidad de ayudarles, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta, y veremos cómo va evolucionando y si se van tomando medidas similares en el resto de España. Estos son los datos, así los hemos contado, y ahora en breve vamos a poder hacer la entrevista a la directora gerente del hospital y hablar con Jano García y todo lo que nos han dicho en Castro Urdiales. Bueno, estamos en una jornada complicada. En este momento Laredo presenta más de 150 casos activos, y esto es algo que es preocupante, y por eso nos hemos acercado al hospital de Laredo, y estamos aquí con Mónica Hernández, directora gerente del hospital, para ver si nos puede dar un poquito de luz sobre lo que está pasando y cómo está evolucionando esto en Laredo. Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Sí que lo primero que nos gustaría saber es efectivamente cómo estás notando el aumento de casos dentro del hospital, si están entrando, digamos, de una manera mucho más grande que en las pasadas semanas. Sí, la situación en el hospital es peor que en la segunda ola, que en la que tuvimos en noviembre. Hemos superado ya esos datos de hace ya por lo menos 3 semanas. También no solo en los ingresos, sino en el número de urgencias. Estamos detectando un mayor número de urgencias COVID, bien de enfermos más leves, pero también de enfermos que requieren ingreso, incluso enfermos graves. Gente más mayor también. Gente más mayor, pero también gente en el rango joven, pero sobre todo gente mayor ingresada. El número lo hemos superado ya hace tiempo, de hecho tendríamos más número de ingresos, como he comentado ya en varias ocasiones, si no estuviésemos derivando enfermos al Hospital Valdecilla, que como siempre pues colaboramos y trabajamos en equipo en el servicio de salud, y cuando el hospital, en este caso Laredo, que es un hospital de 120 camas, empieza a sufrir estrés, pues ellos nos acogen los enfermos que nosotros no podemos entender, no tanto que no podamos atender, sino que tendríamos que dejar de atender otras cosas, otras enfermedades, que es un poco de lo que se trata también, de no dejar a nadie atrás con otras enfermedades que no sean COVID. Claro, ese es el problema cuando se suele hablar en las noticias de porcentaje de camas ocupadas por COVID, porque evidentemente hay que tratar otras enfermedades que no se tratarían si no fuera o cancelar algunas intervenciones incluso. Eso es. Y eso es un problema. ¿Lo notáis el aumento de enfermos, digamos, de maneras por brotes? O sea, en vez de que sea constante, suele ser que de repente en una semana aparecen muchísimos, ¿no? Sí, eso sí lo estamos notando. ¿Eso cómo se gestiona? Pues día a día. Eso es día a día. Bueno, ya llevamos casi un año de pandemia, y entonces ya pues tenemos un poco, entre comillas, cogida la medida al comportamiento del COVID. Entonces lo gestionamos día a día, el hospital está preparado para lo que pueda ir llegando. Estamos, como he dicho antes, en perfecta coordinación con el Hospital Valdecilla,
y a partir de ahí pues vamos gestionando a diario lo que se necesita. A veces hay que hacer cambios en el fin de semana, a veces es un viernes, a veces es un lunes, pero vamos trabajando así. Eso lleva también a incluso la especialización, no solo de las personas, sino de las zonas especialmente dedicadas a COVID, ¿no? Y eso es algo que tiene que ocurrir. Sí, claro. Sí que es verdad que en un hospital de nuestro tamaño a veces es muy difícil diferenciar entre lo que es COVID y no COVID, dada la alta transmisión que hay en nuestra área, pero sí que es verdad que hay zonas del hospital que están dedicadas única y exclusivamente a los enfermos COVID. Sobre COVID y no COVID, la famosa, el dicho que decían, no solo en invierno en el hemisferio sur, de que no iba a haber más allá de COVID, por ejemplo, gripes o resfriados, ¿se está notando, no? Es cierto, eso es así. Todavía no hemos detectado, no sé si habrá habido algún caso muy puntual, pero no hemos detectado casos de gripe. Y eso es así, nos lo adelantó el hemisferio sur y se ha cumplido. De momento no tenemos, por suerte, enfermedades respiratorias clásicas de otros inviernos. Sí, eso es algo bueno, porque por lo menos no se añade a la presión. Sí que dices que el hospital está preparado para tener esos picos de ingresos y luego también que si está suficientemente lleno se deriva en algunos casos al hospital de Valdecilla. Digamos, sí notamos en marzo en algunos hospitales que había gente que no se la podía tratar o porque se quedaban en los pasillos, porque no había sitio. ¿Habéis notado esto en esta tercera ola en algún momento? No llegamos a ese punto, ¿no? No. Ahora mismo, vamos, en la medida de lo posible, yo no sé si habrá habido casos puntuales, pero en la medida de lo posible los enfermos están en su habitación cuando requieren ingreso y en el servicio de urgencias están en sus boxes. No significa que a lo mejor en un momento determinado lo no COVID esté esperando en una zona de paso hacia otro sitio o bien hacia la alta. Pero no, los enfermos COVID están en su zona localizados y tratados, y aislados. Sí. ¿Se nota a la hora de planificar los recursos la incidencia entre los sanitarios? El hecho de que os falte personal porque tengan que estar confinados y esas cosas. Bueno, ¿verdad? claro, ese ha sido uno de los elementos que más preocupación nos ha dado durante toda la pandemia y nos sigue dando. Sí que es verdad y creo que muy acertadamente se ha optado por la vacunación del completo del servicio de salud y creo que es una muy buena decisión que se ha tomado porque al final hay que cuidar a los que te cuidan, por supuestísimo también a las personas que viven en residencias, por supuestísimo, que son las personas con más probabilidad de enfermar y tener enfermedades más graves, pero es una buena opción que los profesionales estén vacunados porque eso nos va a permitir mantener el estrés que estamos manteniendo los servicios sanitarios durante casi ya un año. Cada vez que se nos pone una enfermero, un médico, un celador, un auxiliar, cualquier otra persona del hospital que cae enferma o bien es un contacto estrecho y requiere cuarentena, pues es un problema. Es un recurso menos que podemos utilizar. Sí, eso es algo importante. Ahora estamos viendo que en el resto de Cantabria, algunos lugares de España, otros están en una situación muy complicada, pero sí que es verdad que aquí, en el general de la región, estamos viendo cómo la curva empieza a desacelerar un poco. Sigue creciendo, pero sí que decías que estamos recibiendo, claro, cada día 200 casos, eso se mantiene constante, no terminamos de doblar esa curva, pero es verdad que en esta zona oriental es especialmente problemático la situación. Ya hemos visto que vamos a vivir el confinamiento de estas poblaciones, tanto Laredo como Cayón, Colindres. Esto, o sea, no nos podemos imaginar por qué en esta zona está ocurriendo esto. Yo no tengo los elementos para poder saberlo. Supongo que las personas que se dedican a la salud pública, al rastreo y demás, probablemente puedan tener alguna idea más de qué ocurre en esta zona. Pero, a ver, yo creo que, más bien creo que es circunstancial, es decir, pues es que es verdad que ha habido comunidades autónomas de España que han estado muy bien en la primera ola y luego han estado infinitamente peor. Yo no sé si podríamos tener una explicación objetiva y real de por qué se producen estas diferencias entre unas zonas y otras. Sí, se ha visto, por ejemplo, en Valencia, que tiene más incidencia ahora o más UCI ahora que la que había en marzo incluso, y eso es algo que no se puede explicar muy bien por qué, ¿no?
¿Cómo está la moral, digamos, de los sanitarios en esta zona? Porque ha habido, evidentemente, nos hemos hartado a aplaudir a este colectivo, porque es algo que todo el mundo agradecemos. También es verdad que ellos en sus momentos han querido un poquito también más de cariño de otro tipo, digamos, que les cuiden mejor a ellos. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, yo diría que bueno, como el resto de casi que de la población, pues cansados, llevamos cansados. Comentaba antes que llevamos casi un año. Y bueno, aunque la verdad es que la llegada de la vacuna ha supuesto una luz de esperanza, pues las últimas noticias pues no son muy reconfortantes, ¿no? La restricción de la llegada de vacunas y que llegue en menor número de lo que estaba previsto, sin tampoco tener muy claro cuántas van a llegar en los próximos meses, pues la verdad es que es un poco chasco, ¿no? Para toda la población. Claro, meternos ahora en una guerra con las farmacéuticas por ver por qué no nos están dando tantas dosis que estén llegando. Hemos visto cómo se desaceleraba el ritmo de vacunación por culpa del suministro. Eso es verdad que nos baja la moral a todos muchísimo, sí, ¿no? Y también perdemos la confianza, no solo en los políticos, sino en general en todos. Pero bueno, sí que hasta ahora sí se estaba vacunando con una velocidad muy buena, ¿verdad? Sí. ¿Se estaban vacunando en los hospitales? Sí, el hospital ya está mayoritariamente vacunado, ahí quedan algunas circunstancias todavía, la primera dosis. Y bueno, la respuesta ha sido excelente. Yo quiero dar la enhorabuena a todos los profesionales que además, bueno, pues mayoritariamente, no solo en el Hospital de Laredo, sino que me consta que en el resto de gerencias del servicio de salud masivamente han venido a vacunarse. Y eso es muy importante, porque así la población también ve que segura, que los sanitarios están activos ante la vacunación y que realmente yo pienso que es prácticamente de momento la única solución que hay. Se notará en los próximos meses, supongo, un descenso en los ingresos, sobre todo porque si se vacunan los mayores, estos empezarán a entrar menos en el hospital. Sí, lo esperamos. Ahí es donde más lo esperamos, en las personas mayores que viven en residencias, que lo notemos en las próximas semanas, que el número de ingresos sea menor y que el número de enfermos sea menor y de sufrimiento y de mortalidad, ¿no? Esa es la última pregunta que quería hacer. ¿Cómo ha sido la colaboración con las residencias en los últimos meses? ¿Cambió algo respecto al principio? Bueno, nosotros cuando recibimos el hospital, realmente con las residencias no hay digamos que esa labor es mucha más de la atención primaria. Nosotros ya cuando recibimos aquí a los enfermos es para valorarles en nuestro servicio de urgencias y decidir si tiene que ingresar o no tiene que ingresar. La otra parte de trabajo diario, pues yo creo que el papel le tiene la atención primaria. ¿No? Pues yo creo que estamos con esto suficiente y la verdad es que ha sido una información magnífica. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Gracias a vosotros, Luis. Bueno, pues después de ver la entrevista sí que nos damos cuenta de cómo está el hospital, de cómo están pasando estos días. Realmente la situación en Cantabria Oriental, en los hospitales, está siendo bastante difícil. Y bueno, pues nosotros hemos querido preguntar a la gente en Castro Urdiales sobre qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal como sociedad, ¿no? durante estas semanas. Es verdad que en los próximos días, en las próximas semanas, la vacunación puede ayudar mucho a conseguir que la situación mejore, no solo aquí, sino en todo el mundo, si somos capaces de conseguir que las farmacéuticas se pongan las pilas a la hora de distribuir las vacunas, ¿no? Eso es algo que va a ser lo más importante, porque sí que somos capaces y tenemos infraestructura para poder vacunar muy rápido, pero necesitamos las vacunas suficientes como para poder ir a esa velocidad. Y claro, si no conseguimos eso, podemos estar meses y meses vacunando y no vamos a conseguir nunca esa inmunidad de grupo. De hecho, hemos conseguido, bueno, ha salido hace unos días, hace unas horas, quiero decir, un estudio sobre la confianza que la gente tiene en las vacunas, cómo ha ido evolucionando. Todos oíamos hace unas semanas o hace unos meses cómo durante el mes de septiembre y octubre había un 30%, solo el 30% decía que estaba dispuesta a ponerse la vacuna. Bueno, pues hoy ha sacado unos datos el Ministerio, no sé cuál es el Ministerio concretamente, pero sí que ha sacado unos
gráficos en el que se ve que en esta última tirada en enero de la encuesta, la gente, esa cantidad ha subido hasta el 58%, de hecho tenemos el gráfico aquí. Yo creo que eso hay que también darle crédito a los políticos que se han puesto las vacunas, de todos los partidos que se han puesto las vacunas de manera irregular. La verdad es que es algo que es muy reprochable, pero ha ayudado seguro a dar confianza a la gente de que esta vacuna es efectiva, de que funciona y que no va a haber ningún problema en ponerlo, que no les están ocultando absolutamente nada. Entonces ahora vemos como el 58% de la gente ya sí que está dispuesto a vacunarse y eso es una buena noticia. A ver cómo vamos avanzando. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer, tener cuidado, guardar las distancias y buscar la manera de no contagiarnos todos o no sufrir demasiado mientras la vacuna no haga el efecto adecuado. Y para saber un poco cómo está la calle sobre eso, pues como decía, hemos estado esta mañana en Castro Urdiales y hemos podido preguntarle a la gente qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal, y aquí tenemos los resultados. Pues el sistema sobre el confinamiento lo que yo creo es que se está haciendo relativamente mal, ya que considero que hay medidas que sí se deberían de hacer, pero que pagan justos por pecadores, porque hay en sitios que hay mucha demanda de gente, como pueden ser grandes superficies y grandes y se va en el metro y se valora muy poco lo de la hostelería y el pequeño comercio, que se está perjudicando, creo que considerablemente, por lo que creo que, bueno, sí es interesante e importante que hacer algunas cosas, pero creo que están mal encaminadas en muchos sentidos. Pues por lo que dice la gente, dice que quieren cerrar los bares a las 8 de la noche. Y luego no andar en cuadrillas, como la gente no respeta, hacen el botellón por las noches y todo ese rollo. Eso es lo que comentan. Pues que hay que tener un poco de cuidado. ¿Y bajo su punto de vista? Bajo mi punto de vista, pues creo que si nos adaptamos a las cosas que nos dicen, creo que vaya mejor. Digo yo, yo no soy muy entendido. Pues bien, no, porque hay mucho, ¿cómo decir? Que cada uno va a su bola. Yo veo a chicas en una mesa que hay 2 o 3, están 6 o 7, están todas juntas. Y sin mascarilla y sin nada. Si lo ves por ahí. Ahora, si no tenemos cuidado, pues hay apenas. A ver si nos come. Además yo, perdona que os diga, con 85 años que me van a caer, ¿qué ya? Si ya estoy viviendo de más. Si la media de los españoles dicen que es 80, 81, yo ya tengo 4 años más de... Yo estoy 4 años de más. Así que me meten la vacuna y ¡ala! Para el cementerio. Pues creo que a la gente un gran porcentaje, aunque parezca que no, un gran porcentaje de gente sí intentamos cuidarnos, cuidar a las personas que a nosotros mismos, porque al final tiene que ser algo recíproco. Pero también entiendo que hay mucha desinformación a día de hoy, quiero decir mucha desinformación porque la información que nos trasladan es en muchas ocasiones ambigua, por ejemplo como estas navidades poder ir a visitar a allegados hasta cierto punto, luego nos tienen cerrados entre municipios. A mí personalmente creo que económicamente está haciendo muchísimo daño, pero creo que también es cierto que no hay más remedio que intentar paralizar esto de alguna manera, porque estamos viendo todas las personas que faltan hoy en día por irresponsabilidades también, porque se siguen viendo personas que se juntan, personas que van a reuniones familiares, y no queremos más a esta persona por ir a esa reunión, las queremos más por sacrificarnos e intentar pues cuidarles de alguna manera y no acudir. Creo que se tenían que haber tomado medidas desde el inicio, como se hizo en otros países, en China, en otras. Creo que tenían que hacer muchísimos más test PCR. De hecho, te puedo decir que he tenido constancia de personas que han estado con COVID, que no se les ha hecho el test PCR, inclusive en la misma familia, y que luego te dicen que pasan los 10 días, no tienes síntomas y no te hacen otro test PCR para saber si das negativo. Puedes estar en la escala en el que no estés dando negativo y pueda ser contagioso, y esa persona contagia a muchísimas otras personas más. Entonces,
Creo que eso lo tendrían que claro, arreglarlo y hacer muchos más test PCR, muchos más, aunque sea de antígenos, y cada uno nuestra responsabilidad personal, el quedarnos en casa, trabajar lo máximo posible, pues de alguna manera teletrabajando los que puedan, los que no, pues mucho ánimo porque viene una bastante gorda y nada, y unirnos y todos a una. A mí la pandemia me está hundiendo, me ha hundido en tristeza y demás, y solución pues es muy difícil. Yo lo veo muy complicado a nivel mundial, es que no es ya decir, que nos hablan de aquí, de la zona de Cantabria o Vizcaya, pero en realidad está aparecido por todo el mundo, por todas partes. Y da miedo. A ver si los políticos o a quien corresponda pues hacen las cosas lo mejor posible, porque los médicos, yo creo que los pobres ya están más que saturados. Lo digo por experiencia porque tengo una hija y ella me cuenta. En fin, lo siento, pero me da vergüenza, nunca me ha ocurrido el... Bueno, gracias. Pues yo creo que lo que se está haciendo mal es que cada uno va un poco a su bola, las comunidades autónomas por un sitio, el gobierno por otro, y al final aquí nadie tiene una solución por lo que se ve adecuada al problema, y los ciudadanos estamos un poco al albur de lo que ocurre, y esto es un poco ya deprimente. Pues hombre, hay medidas que sí que parece que son correctas, las del confinamiento creo que son las más correctas. Evidentemente es un problema para la economía, pero claro, ¿qué está primero, la economía o la salud? Eso es lo que tienen que decidir los que mandan, y parece ser que no se aclaran. Es lo que creo. Hola, buenos días. ¿Mal de la pandemia? Hay sitios al aire libre donde se puede estar bien, pero hay sitios como supermercados, centros comerciales que deberían estar cerrados o con mayor control. Entonces, cerrar ciertos sitios como los señores de hostelería, pero dejar centros comerciales abiertos, yo lo veo muy mal. No sé, cerrar antes, ir antes a casa, sí y no. O sea, yo no lo veo tampoco muy... Yo creo que con las 10 de la noche es suficiente. Y la situación actual, un mes todos en casa encerrados. ¿Algo que se esté haciendo bien? Mucha gente es responsable. Entonces, gente individualmente. Bien, no tengo muy bien... No. Bien, no. La responsabilidad individual, lo que mejor veo. Pues mira, nosotros de momento lo comentamos además que la gente la vemos que está concienciada, lo que es la gente de a pie, porque claro, ya de jóvenes pues no vamos a hablar porque nosotros tampoco tenemos horarios de jóvenes, pero la gente de a pie está concienciada con la mascarilla y creo que se lleva bastante bien el tema aquí, no lo sé, ya veo que por otros sitios no tan bien, pero aquí se lleva bien. Y bueno, pues referente al tema político, ¿te refieres? ¿Cómo lo está llevando, cómo lo está haciendo él, los partidos y tal? Pues hombre, yo creo que al final se quejan todos se quejan unos de otros y otros de unos y nosotros pues nos pilla en medio, que tenemos nuestras opiniones que luego en casa las debatimos, pero poco más, o sea, no hay mucho más que decir. A nosotros tampoco es que nos haya quitado la pandemia gran cosa, porque gracias a Dios pues podemos salir, pasear un poquito y bueno, pues familiares también nos ha tocado. También en mi casa, en mi familia en Bilbao ya les ha tocado también pasarla, pero bueno, aquí nos vamos salvando, eso es. No, yo en general, como dice mi amiga, en general no nos podemos quejar, salimos así unos ratitos a la mañana, controlando todo, pues, mascarillas y demás y la distancia, y lo demás pues me parece correcto todo lo que está pasando. Que se han dicho tantas cosas sobre la pandemia que no tengo una capacidad de juicio categórica para decir esto se está haciendo bien y esto se está haciendo mal. Yo veo que se está haciendo mal muchos comportamientos de la gente, pero a nivel de medidas, joder, desde marzo hasta ahora, nosotros mismos, como individuos, ya
ya hemos sabido ver lo que hay y actuamos en consecuencia. Que cada uno se pasa eso por el forro, es cosa de cada uno, pero es que a nivel de gobernantes, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pues no lo sé. ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? Pues mira, las cosas son muy evidentes para el que quiera mirar a fondo las cosas. Ciertamente esto es una gran farsa. Están una serie de médicos, una serie de virólogos, biólogos, que saben perfectísimamente cuál es su oficio, a los cuales no se les está dando cancha ninguna en ningún tipo de debate. Esto es una imposición descarada, saltándose todas las leyes, todas las libertades individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que no quiera verlo es porque no quiere verlo, no es porque no esté y sea evidente. Ese es el tema fundamental. ¿Qué se está haciendo mal? Por ejemplo, las mascarillas. Se está hablando clarísimamente de las mascarillas, que son criminales, que no benefician en nada y perjudican en mucho. Hay gente que está muriendo a cuenta de las mascarillas. No se comenta nada de todo eso. O sea, ciertamente esto forma parte de una gran farsa. Y hay gente muy clara que lo sabe muy bien. Y hay gente que no sabe ni quiere saber, que ese es el gran problema. Hay una tibieza enorme en este país, enorme. Y me gustaría que ciertamente lo sacaseis, porque suele pasar que estas cosas que digo yo no se sacan. Entonces, pues eso, o sea, hay muchas cosas muy mal colocadas, muy politizadas. Estamos hablando de un problema, una pandemia que no es incierta. Estamos hablando de una pandemia que resulta que las decisiones las toman políticos, no médicos. Vamos a ver, un poquitín de cordura, que no la hay. Podría seguir, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esto es lo que piensan los ciudadanos en Casturriales. En honor a la verdad me dicen que las entrevistas nos han hecho esta mañana, sino hace unos días, la semana pasada, si no me equivoco, pero en cualquier caso sí que nos tomamos nota de todas las opiniones que hemos oído por aquí. Sí que es verdad que digamos, una de las mayoritarias puede ser la sensación de que no estamos cumpliendo todas las normas. Para mí eso realmente es una percepción que no creo que sea demasiado acertada, pero eso es una opinión personal. Yo creo que la gente sí está cumpliendo bastante bien todas las normas del COVID, pero es verdad que no somos capaces tampoco de saber dónde nos podemos poner en peligro. Ahora la Comunidad de Madrid dice que el 80% de los contagios se están produciendo en los domicilios, pero de los domicilios tiene que llegar gente contagiada de otros sitios, que puede ser de otros domicilios o puede ser del metro o yo que sé. En cualquier caso no sabemos muy bien dónde realmente nos estamos contagiando. Los rastreadores deberían estar viendo mejor dónde se están produciendo esos brotes y de ahí se deberían tomar realmente las decisiones sobre cómo tomar determinadas decisiones. Y bueno, sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, aquí en Cantabria hemos visto esta mañana como el presidente Revilla anunciaba el confinamiento de las localidades de Laredo, Cayón, Colindres y Polanco. Decía que no iban que a partir del jueves a las 12 de la noche, es decir, a partir del jueves no se podrá salir ni entrar de estos municipios. Y la hostelería y el pequeño comercio estará cerrado, como hemos dicho al principio del programa, y solo quedarán abiertos realmente los trabajos esenciales y los colegios, ¿no? Sobre el confinamiento y el impacto que tiene en la economía y en los pequeños comercios, precisamente en la hostelería, que es algo que en este país estamos teniendo muy en cuenta, porque es verdad que hay otros países que están dando muchísimas ayudas a las empresas que están cerrando, como Alemania o como otros países. En España no estamos siendo capaces de dar esas ayudas porque la economía de este país está en una situación muy precaria, el paro va a ser la crisis y el paro va a crecer exponencialmente después de la pandemia y ya en los próximos meses vamos a empezar a ver. Para esto hemos hablado con Jano García, que es economista y escritor, una persona que sabe mucho de este tema y que habla sobre el confinamiento. Ayer tuvimos la posibilidad y el placer de hablar con él y esto es lo que nos ha contado.
Regresamos con Observatorio COVID. Hemos hablado sobre si tenemos que confinar o no y las dificultades que tenemos para poner en la balanza la economía y el virus y la salud. Para ello, lo que mejor podemos hacer es hablar con quien mejor sabe de las dos cosas, ¿no? Tenemos al otro lado de la línea a Jano García, que es economista y escritor, director del liberal.com y autor de un libro que se llama La Gran Manipulación, que habla precisamente sobre cómo nos han manipulado durante estos meses a lo largo de la pandemia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿hasta qué punto hemos sido manipulados durante estos meses? Bueno, yo creo que seguimos todavía en ese proceso, no ha dejado de parar en ningún momento. Ahora lo estamos viendo con las vacunas. Hay que recordar que el señor Illa nos prometía que iban a llegar 3 millones de vacunas de Oxford en el mes de diciembre. Estamos terminando enero, de momento no hemos recibido ninguna. El ritmo de la vacunación tampoco está siendo el prometido. Nos están contando que tendremos el 70% de la población vacunada en junio. Con el ritmo que llevamos, ya mucho tiene que cambiar la historia para que eso sea cierto. Pero bueno, eso ha llegado a una manipulación constante, que la población pues ya ha llegado a un punto que yo creo que ya ni siquiera le sorprende, acepta absolutamente todo. Sí, además, no solo es aquí en España, sino en toda Europa estamos teniendo problemas con las vacunas y con la distribución de todas y cada una de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, unos más que otros. Tenemos el caso del Reino Unido, que se ha preparado bien, luego podríamos citar a Israel, que es cierto que no es Europa, pero está claro que hay países que, como es el caso de España, desgraciadamente, siempre estamos en el club de los que lo hacen mal. Nunca podemos destacar, como en el caso del Reino Unido, el ritmo de vacunación que está teniendo. De hecho, hoy pues salía un reportaje muy interesante respecto a cómo están utilizando incluso hasta catedrales para vacunar todos los días, y desde luego pues serán de los primeros que salgan del hoyo. Claro. Y bueno, claro, mientras no haya vacunas, mientras no consigamos ir lo suficientemente rápido, la verdad es que la duda que me queda es siempre, pues con el ritmo de crecimiento que estamos teniendo, todos los científicos están apoyando ahora la decisión de confinar en sus casas a la gente. Muchos pensamos que en España es un país especial, entre otras cosas porque efectivamente la economía no está o no es lo suficientemente fuerte, o nuestra distribución de ingresos y de PIB no es lo suficientemente robusta como para cerrar un país de esa manera. ¿Cómo lo ve usted? Hombre, yo creo que el confinamiento, para empezar, es la medida que puede tomar cualquiera. Es lo sencillo. Todo el mundo encerrado en casa, para eso no hace falta ni siquiera ser un experto. La realidad es que, como bien comentabas, la situación económica en España es trágica. Estamos hablando que somos la economía que más se ha desplomado de todos los países de la OCDE, solo por detrás de Argentina. Estamos hablando de 100.000 empresas que han tenido que cerrar y estamos hablando de 120.000 que en estos momentos están en el límite. Por lo tanto, el confinamiento, evidentemente, sí funciona, claro que funciona, pero ¿a qué precio? Porque tenemos que mirar también el medio y largo plazo. Entonces aquí es algo que también es verdad que, por ejemplo, países como Alemania, la hostelería, que es un tema muy recurrente siempre a la hora de cerrar este tipo de comercios, ya prometió dar el 75% de la facturación, no del año 2020, sino del año 2019, es decir, el año en el que no hubo pandemia. Entonces hay países que se prepararon para esto y hay otros, como es el caso de España, que no. Un confinamiento, yo personalmente no soy partidario de encerrar a todo el mundo en sus casas, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Eso creo yo también. La verdad es que, como dice usted, en Alemania sí que permiten o sí que dan unas ciertas ayudas a los sectores que tienen que cerrar o que les obligan a cerrar. Aquí en España, ¿tenemos posibilidad siquiera de hacer eso? Podríamos haberlo hecho. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea ha abierto la mano para que la deuda pública, que nosotros estamos aumentándola de forma considerable, pues podamos, gracias al Banco Central Europeo, que esto no hay que olvidarlo, nosotros estamos conectados artificialmente al Banco Central Europeo, que es nuestro paraguas para que podamos emitir deuda a un bajo coste. Entonces, bueno, teniendo esta situación podríamos aprovecharla para dar ayudas. Sin embargo, ahora estamos aprovechando para aumentar partidas de los ministerios, subir el sueldo de los funcionarios y también subir las pensiones. En fin, pues estamos en la propaganda, estamos en este cortoplacismo de una noche más en Moncloa y claro, esto tiene sus consecuencias, que las pagaremos a medio y largo plazo. Yo creo que es posible que lo paguemos fuerte, porque aquí en España sí que vamos a darnos cuenta de que tanto o sea, ni la sanidad ni la economía no vamos a acabar de salvar ninguna de las dos cosas. O sea, es algo bastante trágico. Eso es lo trágico. Nos prometieron que íbamos a salvar, por lo menos en términos sanitarios, a muchísima gente. También otro dato demoledor. Somos el país que cuenta con mayor exceso de mortalidad de toda la Unión Europea. Entonces, claro, aquí realmente yo creo que los españoles quizás no son conscientes del tipo de gobierno que votaron en su momento, creyeron que era divertido votar a asamblearios y a demagogos, pues bueno, estos son los resultados que ahora tenemos que pagar como sociedad.
¿Podemos aprender de ello? Esperemos que sí, para que este tipo de cosas, a ver si de una vez pensamos que sí que es importante que nos gobierne gente preparada cuando, sobre todo, tenemos una crisis tan grave como esta. Pero desde luego que no, que la situación en términos sanitarios, ahora lo estamos viendo con esta tercera ola, está siendo terrible y en términos económicos todavía más. Y si vamos a ese confinamiento, pues ya me contarán la gente que pide el confinamiento luego de qué va a vivir. Esto es fácil, cuando tienes la nómina asegurada, pues si te paga el Estado una nómina, ya seas un funcionario o trabajes en algo relacionado que sabes que tu nómina la tienes garantizada, pues es muy sencillo, pero los comerciantes, el sector privado, no es así. De hecho, no sé si vamos a acabar aprendiendo de esto, sabiendo, por ejemplo, que el propio ministro de Sanidad va a dimitir mañana para poder, o dimitía para poder presentarse a las elecciones catalanas. Claro, es que, a ver, el ministro de Sanidad en realidad, cuando fue nombrado, ya fue nombrado con ese propósito. Él pensaba que no iba a tener que hacer nada, entonces una persona que ha estudiado filosofía, ni siquiera que sea filósofo, que esté dirigiendo la mayor crisis sanitaria desde que acabó la guerra civil, pues el resultado es evidente que no va a ser positivo. Y además ha sido descarado, hemos visto cómo se ha puesto en campaña electoral desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, la sociedad catalana, que ya es una sociedad que ya se enferma, ya tiene bastantes problemas y lo ha demostrado votando a los que han estado votando durante todos estos meses, a mí no me extrañaría, yo creo, y de verdad auguro un buen resultado a Salvador Illa, porque es desde luego el reflejo de lo que estamos teniendo, una sociedad a la que no le importa que le arruinen la vida o que incluso en un momento determinado su propio padre muera asfixiado porque no puede ser tratado en un hospital. En estas circunstancias, que por ejemplo con lo de la vacuna estamos viendo que estamos teniendo problemas en toda la Unión Europea, pero ¿qué fuerza nos da el hecho de pertenecer, digamos, a un grupo de otros países que a la hora de abordar esta pandemia y la posterior crisis económica? Bueno, el problema de la Unión Europea en términos de la vacuna es que lo hemos fiado a la vacuna de Oxford y ciertamente la vacuna de Oxford no ha salido como esperábamos. En términos económicos, España, si mañana no estuviese en la Unión Europea, técnicamente tendría que declarar la suspensión de pagos porque no podría financiarse. Entonces, la realidad es que ahora mismo España dependemos única y exclusivamente del Banco Central Europeo, de las ayudas que nos permitan, pero claro, esto va a tener su fin, porque nosotros creemos que solamente nosotros estamos afectados por esta crisis, pero la realidad es que todos los países de la Unión Europea, Austria, Alemania, Finlandia, Holanda, países que decían, no, es que son insolidarios, no nos quieren pagar, hombre, evidentemente, si ellos llevan durante años haciendo bien los deberes, cumpliendo las cuentas, no siendo deficitarios, y nosotros llevamos 13 años siendo deficitarios, es lógico que el austriaco, el holandés, el finlandés diga, oiga, usted a lo mejor lo que tiene que hacer es ajustarse el gasto público que tiene porque no lo puede pagar. Entonces eso nosotros lo veremos. ¿Y hasta qué punto España se puede preparar para en un futuro ser más eficiente en ese sentido? Bueno, con este gobierno no podemos esperar que vayamos a ser más eficientes, vamos, ni dentro de un año ni dentro de dos. Tiene que cambiar muchos aspectos. Primero, la mentalidad del ciudadano español. Hay un dato que me parece demoledor, que es que a la pregunta, ¿cree usted que el Estado debe garantizarle su sustento económico? El 70% de la población española contesta que sí, siendo el país de Europa que va en esta dirección. Y claro, si tú tienes un país en el cual la gente cree que el Estado te tiene que garantizar tu forma de vida y tus ingresos, pues es muy complicado avanzar. Entonces esto es un problema, yo creo, más bien endémico, no es un problema puntual y es algo que va mucho más allá. Entonces España lo que necesita es cambiar la mentalidad que llevamos arrastrando desde hace ya décadas. Teniendo en cuenta la velocidad en la que nos estamos vacunando y los frenazos que estamos sintiendo cada vez que pasa cualquier cosa, como el tema de la distribución de las vacunas y que parece que cada vez vamos a tardar más en tener una inmunidad de grupo, entre comillas, si esto se alarga demasiado, ¿a dónde podemos ir? Bueno, pues siempre y cuando esto se alargue más, pues la crisis económica será todavía peor. Sería un mayor desempleo, mayor número de empresas quebradas. Y esperemos que con la vacuna de Oxford, que es cierto que es más fácil de administrar, la de Pfizer es una vacuna muy compleja, que requiere 2 dosis, requiere que pasen 21 días entre la primera y la segunda. Luego veremos también Johnson & Johnson. Yo creo que de cara al segundo semestre ya veremos muchas más vacunas. Entonces, bueno, yo siendo un poco optimista en ese aspecto, yo sí que considero que antes de que acabe este año, por lo menos, no creo en verano, porque al ritmo que vamos desde luego que no, pero sí que podremos ya va a haber vacunado fácilmente el 70% de la población, unido también a esa inmunidad natural que ya tienen muchísimos españoles, porque las tasas de contagio son brutales, podremos salir antes de este círculo. Lo importante sería, sobre todo teniendo la situación que tiene España, de depender tanto del turismo, que antes de verano pudiésemos dar la imagen de ser un país seguro.
Muy bien. Una última pregunta, porque es verdad que llevo meses siguiendo, creo que está usted llevando el liberal, ¿es .com? .com, sí, liberal.com. ¿Cómo va creciendo el proyecto? Pues la verdad es que estamos muy contentos. Cada mes vamos aumentando el número de visitas, el número de seguidores, el número de lectores. O sea que de momento no nos podemos quejar, vamos viento en popa. Y bueno, pues muy contentos con la acogida que hemos tenido en el mundo virtual. Pues sí, lo he estado siguiendo en los últimos, bueno, desde que nació, y la verdad es que es un proyecto que está creciendo bastante bien. Enhorabuena en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues hablaremos en otra ocasión, sí, porque la verdad es que es muy interesante lo que nos está contando y nada, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Pues esto es lo que nos ha dicho Jano García. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante en la que él, evidentemente, es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la economía y de todo lo que implica tener cerrados los comercios y la hostelería durante días o durante semanas. Es verdad que cuando los científicos suelen hablar, ahora mismo están hablando muchos científicos sobre la que necesitamos confinar el resto de España. Es verdad que suelen hablar de confinamientos cortos, confinamientos de 2 semanas, pero es verdad que eso es muy difícil de hacer, porque la pandemia funciona de tal manera que se tarda mucho en obtener los resultados. Cuando nos cerraron en marzo, hasta 3-4 semanas más tarde no pudimos ver los resultados. Es imposible que en 2 semanas se puedan ver resultados de un confinamiento y entonces eso se puede prolongar más tiempo. Yo no sé de qué manera se puede hacer para poder controlarlo, pero es verdad que ahora mismo, si lo que quieren hacer eso, quizás sería tarde, ¿no? Porque hemos visto en la curva de incidencia, hemos visto cómo, o estamos viendo cómo la línea o la curva se está aplanando ya. Hemos visto los datos aquí que dan las propias comunidades, porque no es lo mismo los datos que da el Ministerio cada día en el reporte, que incluyen datos de otros días, incluso de 5 o 6 días anteriores, y al final se acumulan esos datos y nos dicen, hoy hemos tenido 40.000 o 50.000 contagiados nuevos, y realmente eso no quiere decir que esos contagiados sean de las últimas 24 horas. Si lo que queremos ver es cuál es la curva real que se está produciendo en nuestro país, tenemos que acudir a los datos que están metiendo las comunidades en el ISTI. En el ISTI es el Instituto Carlos III, y el software que utiliza para que las comunidades puedan dar sus casos y sus fallecidos. Este es el gráfico que muestra esta curva, y podemos ver cómo la curva de casos está aplanando ya. En las últimas 2 semanas no se ha producido un crecimiento, como decía Fernando Simón ayer, y en esto tenía razón. Desde el pasado fin de semana habíamos tocado ya el pico de la curva. En el caso de los fallecidos y los ingresos es algo que ocurrirá, ya lo estamos viendo incluso en fallecidos, pero ocurrirá de manera más marcada en los próximos días. Somos optimistas en este sentido para que para comienzos de febrero podamos tener una situación más o menos controlada, que no significa que haya acabado esto, y hemos visto muchas veces que estas curvas, cuando empiezan a bajar, luego vuelven a subir otra vez si no tenemos cuidado. Entonces, al final tenemos que mantener esas medidas y tenemos que seguir trabajando hasta que la vacuna pueda ser administrada al suficiente número de personas, sobre todo personas mayores y sanitarios, y podamos salir de esta, esperemos que lo antes posible. Esto ha sido Observatorio COVID. El próximo martes tendremos más información, espero que mejor. Cuídense y hasta la semana que viene.